Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Hace un año se constituyó el equipo contra el crimen organizado y los homicidios de la Fiscalía Nacional y ahora queremos indagar en cuán eficiente ha sido en los datos que se recogen después de la puesta en marcha un año después del grupo ECO. Para eso conversamos y recibimos en el estudio a Ana María Morales, gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional. ¿Cómo estás, Ana María? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días, Carolina. Hace un año entonces se implementa este grupo especializado en ¿cuántos lugares del país? ¿Cuál es la dimensión del ECO? Bueno, ECO, los equipos de crimen organizado y homicidios, comenzaron el 23 de noviembre del año pasado. Y en ese contexto se implementan en 10 regiones del país. ¿Por qué se eligen esas 10 regiones del país que van desde Arica a Biobío? Porque eran aquellas que presentaban la mayor frecuencia de homicidios o la tasa de homicidios. No sé si recuerdan que conversamos acerca del informe de homicidios en su momento. Entonces, en base a esa información, se estimaron cuáles eran las regiones donde había mayor prevalencia de este fenómeno, también los datos de secuestro. Habían algunas regiones, voy a citar un ejemplo, que es el caso de la sexta región, que no tenía tanta prevalencia de homicidio en ese momento, pero que estaba en una región adyacente a la región metropolitana y por fenómenos de desplazamiento también se optó por elegir y yo creo que fue una muy buena decisión porque estamos con algunos fenómenos particulares en esa región. En O'Higgins. Exacto. ¿Y qué dicen los datos? ¿Cómo se puede objetivar el trabajo del Grupo ECO? Bueno, desde el primer momento se hizo un acompañamiento de los datos y en particular la evaluación que nosotros presentamos y que hemos hecho pública, lo que busca es poder medir particularmente uno de los aspectos de desempeño del programa, como era el paso del imputado desconocido al conocido, ¿ya? Porque ¿qué es lo que buscan los equipos ECO? La identificación temprana, ¿ya? Como a través de la constitución en el sitio del suceso y el uso de herramientas de análisis criminal. ¿Qué significa eso? No mirar una causa aislada, sino agrupar causas y buscar entender el fenómeno y con eso conocer la banda y desbaratar la banda criminal. Eso es lo que hay detrás de ECO y entonces lo que nosotros hicimos fue hacer una evaluación de casos de similares características previo a la entrada a ECO, poder compararlos en términos de su desempeño, de su eficacia, ¿ya? Y para eso tomamos como medida las formalizaciones. Ya. Las formalizaciones, ¿no es cierto?, que ustedes las conocen, tantos casos famosos, ¿no es cierto? Así es. La formalización es una comunicación que hace el Ministerio Público a una persona que se está dirigiendo una investigación en su contra. Pero lo que hace es identificar a una persona. Entonces, para nosotros esa es nuestra medida del paso del imputado desconocido al conocido y entonces la medida que utilizamos fue formalizaciones. Ya. Y lo que nos arroja los resultados, nosotros medimos no solamente la tasa de formalización, es decir, de casos formalizados de similares características, sino también tasa de imputados formalizados, porque no nos interesa que formalicen a uno, sino que ojalá formalicemos a la mayor cantidad de imputados posible. Porque es crimen organizado y se asume que hay una asociación ilícita, no es un solo personaje, Exacto. Entonces, lo que nos muestran los resultados en materia de homicidio es que ha habido una variación de la tasa de formalizaciones de un incremento de un 19,9%, tratándose de la tasa de imputados formalizados aumentó un 48%, que es un dato muy relevante, y tratándose de los secuestros, que es una menor cantidad de casos, pero de todas maneras ocupa muchos recursos de investigación, la variación, el incremento es de un 32,4% en la tasa de formalizaciones, mientras que la tasa de imputados formalizados es de un 50,6%. Dígame, dos cosas, pero la primera es, ¿funciona aquí el concepto para buscar, identificar a las personas, traerlas a un juicio? La forma de alguna manera generar algún tipo de beneficio a quien denuncie dentro de la misma banda y qué tan frecuente puede ser eso y qué tan efectivo es eso. Bueno, en nuestro país está regulado. Sí. Hay distintas legislaciones que lo contemplan de manera bien específica. Un caso bien, digamos, que tenía ya bastante asentamiento en la jurisprudencia era la cooperación eficaz en los casos de drogas. Y la delación compensada también. Particularmente la cooperación es la forma en que se regula nuestra legislación. Sin embargo, recientemente, en septiembre, se dio un paso bien importante a propósito de la denominada ley de reincidencia, ¿ya? Y ahí se regula con mayor amplitud los casos en los cuales puede proceder la cooperación, estableciendo la posibilidad entonces de suscribir un acuerdo de cooperación entre el Ministerio Público
y las personas que están siendo investigadas, o incluso entre el juez y la persona que se encuentra investigada, y no solo en el ámbito de la investigación, sino también en el ámbito del cumplimiento de la condena. Y en eso hay bastante experiencia en legislaciones de otros países. La ley RICO es la más conocida, ¿no es cierto?, por la cual se utilizó en la investigación y en la cooperación de varios casos de la mafia italiana, ¿no es cierto?, en esos contextos surge. Y bueno, nuestra legislación lo ha ido incorporando, como señalé, es gradual. Y nosotros en este momento estamos recién en investigaciones en las cuales podríamos echar mano a esa herramienta, sin perjuicio de que existía como una forma atenuante, particularmente tratándose, bueno, de manera general y también de manera particular en el caso de la ley de drogas. ¿Qué pasa con las prisiones preventivas? También midieron eso. Nosotros efectivamente también medimos las prisiones preventivas. Las prisiones preventivas es una medida cautelar, en eso estamos claros, ¿ya? Sin embargo, atendida la gravedad de los hechos que suponen las investigaciones ECO, son homicidios y son secuestros en contexto de crimen organizado, las penas que enfrentan estas personas son penas en general privativas de libertad. Claro. ¿Ya? Y en ese contexto, el que se pueda otorgar una medida cautelar de prisión preventiva, la más grave del ordenamiento jurídico, para nosotros es importante, pues se trata de casos graves. Y por eso lo que nosotros pudimos ver es que hay una variación tratándose de los homicidios de un 53,5%, un incremento de las prisiones preventivas otorgadas, y en el caso de los secuestros de un 54,5%. Es decir, hemos aumentado, digamos, más del doble la cantidad de prisiones preventivas que se logran por estos casos, si es que no hubiera estado ECO anteriormente. ¿Y qué particularidad en la forma de trabajo tiene este equipo contra el crimen organizado y los homicidios? Bueno, nosotros tenemos una nómina de fiscales ECOs a lo largo de estas 10 regiones. Que son más 101. 101 fiscales, que son fiscales preferentes, ¿ya? Ellos son los que están llamados a constituirse en el sitio del suceso con un equipo multidisciplinario. La constitución inmediata, ¿por qué es tan importante? La evidencia internacional y las buenas prácticas locales, que fueron los dos áreas que nosotros tomamos en cuenta para efectos de hacer el diagnóstico cuando formulamos este proyecto. Nosotros miramos la evidencia internacional y las buenas prácticas locales, y lo que vimos es que la constitución en el sitio del suceso, por ejemplo, cuánto se demora en llegar al sitio del suceso, resulta sumamente gravitante para efectos de la eficacia de la persecución penal, porque la evidencia se puede destruir, porque el sitio del suceso puede ser contaminado. Teníamos casos en la Fiscalía, cuando recién hicimos el diagnóstico, de personas que habían sido baleadas en la vía pública, y había demora en la constitución del sitio del suceso, y este era totalmente contaminado por los mismos familiares, por las mismas comunidades. Y en ese contexto, el llegar al sitio del suceso para nosotros se transformó en una meta relevante que la medimos, que antes no era medida, porque además teníamos prácticas muy disímiles en la constitución del sitio del suceso. Y eso fue algo que cuando asumió el fiscal Valencia, en enero del 2023 nos pidió que revisáramos y que mejoráramos, porque habían prácticas muy disímiles, particularmente si uno toma en el norte, Arica, Iquique, ellos ya venían enfrentando un fenómeno bastante dramático a propósito de las organizaciones criminales, que además tenían otra característica especial, que eran transnacionales. Había mucho extranjero y en los casos de ECO son bastante relevantes la presencia de imputados extranjeros, en los cuales la investigación se torna mucho más desafiante. Constituirse en el sitio de suceso resulta relevante, y ahí existían muy buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas, por una parte, de constitución en el sitio del suceso y por otra parte de análisis criminal. Estaban utilizando ya muchas herramientas de cruce de información que resultaba relevante para efectos de identificar a los imputados. Sí, estamos conversando con Ana María Morales, gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional. Un tema que es inevitable en esto, porque ya se instaló, tiene que ver con no solamente la percepción, pero además la realidad en materia de la injerencia de la inmigración, en materia de comisión de delito. Y eso abarca todo el proceso, digamos, desde identificar, cuesta mucho más identificar a alguien que, por ejemplo, no tiene documentos ni ninguno de ese tipo de cosas, pero, a ver, si nos puede traer a realidad palpable, ¿cuál es la incidencia efectivamente de chilenos cometiendo delitos versus inmigrantes cometiendo delitos hoy día? Los casos que nosotros tenemos más mapeados, porque esto para nosotros es sumamente desafiante, porque no solamente se trata de extranjeros, sino de muchos que se encuentran en condición irregular, y por lo tanto no están en los registros. Claro. No están en los registros ni del Ministerio Público y no están en los registros policiales.
¿ah? Entonces, para nosotros resulta sumamente difícil el poder dar con la identificación de estas personas, y por eso hemos tenido que invertir bastante en tecnología, por ejemplo, en analítica de imágenes, cruce de información, video, vaciado de teléfono. O sea, eso ha sido una inversión tecnológica muy importante, incluso para poder buscar a personas en la red, en la deep web, en la dark web. Esas son todas tecnologías relativamente recientes en el Ministerio Público, y que es importante señalar que muchas de ellas y el proyecto ECO se financia a través del Calle Sin Violencia, a través del eje de persecución penal, y en eso hemos contado con un apoyo bien importante por parte del Ministerio del Interior. ¿Y cuál es la relación entre...? Y en ese contexto, a su pregunta, Fernando, nosotros lo tenemos bastante mapeado en el caso de los homicidios y los secuestros, ¿ya? En el caso particular de los homicidios, lo que hemos visto en los últimos años es un aumento de la prevalencia de las personas de nacionalidad extranjera que participan. Así, por señalar algunos datos, en el año 2016, las personas de nacionalidad extranjera que tanto eran víctimas de homicidio como imputados en homicidio no eran más del orden del 2%. Ya nos estamos acercando al 10, al 12%, con un incremento que es mucho más que el que hemos observado en incremento general de la población. Y lo mismo tratándose de los casos de los secuestros. En nuestro informe de secuestro que hemos publicado ya por 2 años consecutivos, porque creíamos que era un fenómeno al cual había que prestarle atención y poder mapear mucho mejor las circunstancias en las cuales este se desarrolla, la mayoría son en contextos familiares, ¿ah? De expareja, estamos hablando de alrededor de 3/4 de los casos corresponden más bien a secuestros en materia interpersonal. Pero en el caso de los del crimen organizado, que son alrededor del 25%, ahí sí vemos una prevalencia también importante de la participación de extranjeros. Entonces, yo no podría hablar de una correlación, porque no está establecido robustamente esta, y de hecho los últimos estudios que hay en esta materia son con datos muy antiguos, entonces no podemos sacar conclusiones fehacientes respecto de ello, pero lo que sí le puedo decir es que en los últimos años tenemos un aumento de la prevalencia de la participación de imputados extranjeros, tanto en homicidios como en secuestros. Ana María, mencionaste el plan Calle Sin Violencia, es como en ese contexto que se crea también el Grupo ECO, son contemporáneos, podríamos decir. Pero el plan Calle Sin Violencia no está bien evaluado. ¿Cómo ven desde la Fiscalía esto, a diferencia de lo que pasa con el Grupo ECO, que sí está siendo bien evaluado? ¿Cuáles son las falencias del plan Calle Sin Violencia, a juicio de ustedes? Bueno, la verdad que yo no me quisiera referir a las iniciativas que corresponden más bien al ámbito policial, al gobierno y al ámbito preventivo, ¿ah? Nosotros entramos dentro de lo que es el ámbito reactivo, que es la persecución penal, y lo que nos muestran los datos en relación a eso, y en eso hemos sido muy rigurosos porque sabíamos que habían recursos del Estado comprometidos y que nosotros teníamos que mostrar efectividad en los mismos, porque estábamos enfrentando además un fenómeno sumamente desafiante en términos de la identificación de casos de crimen organizado. No estamos hablando de cualquier caso, estamos hablando de crimen organizado, y los equipos ECO en particular no solamente investigan los homicidios, los secuestros, sino los delitos conexos. Y los quiero llevar a un tema que resulta sumamente relevante en esto, y es entender de que el crimen organizado su modo de actuar no se vincula solo con un hecho, sino tenemos varios mercados ilícitos en los cuales se desempeñan, ¿ah? El mercado ilícito de la droga es el más conocido y el que más se vincula con los homicidios y los secuestros. Pero también hay mercados bastante importantes, y se anunció hace poco una noticia, ¿no es cierto?, respecto de 4 individuos que fueron apresados, que se les otorgó la prisión preventiva. Por esta red de explotación sexual. Exacto. Aquí en el centro de Santiago, que según el subsecretario del Interior, los clientes, porque es una red de explotación sexual infantil también, vienen del sector oriente. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros observamos en los datos, que explotación sexual, trata de personas, drogas e incluso otros mercados que suponen control territorial, porque esto es lo que está detrás de estos grupos, la búsqueda de control territorial, ¿ah? Entonces, la explotación sexual que se da en Plaza de Armas era uno de los mercados que tenían y una de las formas de control territorial, pero ese control territorial también se da, por ejemplo, a través de las amenazas, las extorsiones que se dan en ciertos locales comerciales. Vamos a sacar un informe pronto en esa materia, donde vemos también, a propósito de una legislación bastante reciente en materia de extorsiones, en los cuales se amplió las hipótesis en las cuales proceden, cómo han aumentado de manera muy ostensiblemente las denuncias en esta materia a partir de su publicación. ¿Y qué falta para que ustedes puedan sentir que efectivamente la institucionalidad
que se ha creado para enfrentar este tema está funcionando bien. Hay dos proyectos de ley que para nosotros resultan sumamente relevantes. ¿Ah? Porque el apoyo que se dio para los equipos ECO es para los profesionales nuevos que contratamos, que son analistas fundamentalmente, abogados asistentes, apoyo a víctimas y testigos y administrativos. Pero los fiscales siguen siendo los mismos. ¿Ya? Nosotros tenemos la misma planta de fiscales desde el año 2015, que se implementó gradualmente, que son 771 fiscales en todo el país, con una tasa de 3,9 fiscales por cada 100.000 habitantes. Los países desarrollados tienen tasas superiores a 10 fiscales por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en un déficit, en un hándicap muy importante en materia de persecución. Tenemos fiscales que cumplen turnos extremadamente extenuantes y por eso hay dos proyectos relevantes. Uno es la creación de la Fiscalía Supraterritorial en Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad. Claro. Ese es el proyecto que está más avanzado, está en su segundo trámite constitucional ante el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado. En realidad ese proyecto ha tenido muy buena acogida y creemos que va a ser un paso muy importante para efectos de la persecución de la criminalidad organizada y los delitos de alta complejidad, porque además tiene una característica supraterritorial, es decir, no va a estar confinado a las competencias territoriales de las fiscalías regionales como los que nos ocurre hoy, sino que podrá este fiscal jefe supraterritorial con su grupo de fiscales supraterritoriales tendrá competencia sobre todo el territorio de la República en aquellos casos en los cuales estemos en presencia de hechos vinculados a asociación criminal o delictiva de naturaleza transregional, transfronteriza. Y el segundo proyecto, si me permiten, que resulta sumamente relevante para nosotros, es el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, en el cual también se busca poder inyectar no solamente más fiscales y más profesionales y administrativos y técnicos a la institución, que nos resulta sumamente relevante, es un proyecto que considera más de 800 personas, pero porque introduce una serie de modificaciones a nuestra ley orgánica que nosotros creemos que nos va a ayudar bastante para efectos de supervisar lo que estamos haciendo, la supervisión de la persecución penal, control de la probidad, son varios aspectos que se están regulando en esa ley orgánica y que nosotros esperamos que se tramite con la mayor agilidad. Ana María Morales, gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, muchas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias a ustedes por recibir. Buenos